Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Soy Laura Puente, un gusto, un placer poder estar con ustedes nuevamente en esta noche para seguir abordando el tema de la coyuntura política de nuestro país. Por eso nuestro hashtag, la etiqueta, el numeral que estamos usando en esta noche es Elecciones 2018. Ya lo estábamos viendo en las últimas horas, se definieron varias de las coaliciones, otras se rompieron, hablo de la izquierda, pero la que había tal vez tambaleado, que era la de la derecha, está en firme. Quiere decir que va Alejandro Ordóñez, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez harán una consulta. Esto va a ser el próximo 11 de marzo. Hoy quisimos invitar a nuestro programa a Alejandro Ordóñez justamente para hablar no solamente de esa coalición, sino también de muchísimos temas de interés para todos los colombianos. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, procurador. Muchas gracias por esta invitación. Usted no sabe cuánto me alegra poder estar dirigiéndome a los colombianos. Y bueno, lo estaba yo diciendo, una coalición que tambaleó, pero que ya es un hecho. En definitiva, van a consulta tanto Marta Lucía Ramírez como Iván Duque y usted. Sí, tambaleó, pero llegó a donde debía llegar. Yo creo que el interés nacional primó, la sensatez, y vamos adelante, ya empezamos, ya estamos en campaña, nos quedan 44 días tal vez. Esto va a ser una campaña relámpago, pero con mucha alegría, con mucha intensidad y con mucha decisión. ¿Y no quedaron ahí como ciertas molestias de pronto hacia el expresidente Pastrana, hacia Marta Lucía Ramírez, que eran los que estaban haciendo tal vez como oponiéndose o diciendo Alejandro Ordóñez no debe ir en esta coalición? No, yo decidí no tener memoria histórica. Olvidarme, a mí ya se me olvidó lo que pasó. Ya doblamos la página y estamos marchando con mucha premura, pero con paso firme, sin prisa, pero sin pausa. Es que hoy, afortunadamente, con los medios de comunicación, con las redes sociales, con las facilidades de desplazamiento, pues uno se puede comunicar con la gran mayoría de los colombianos. Y de todos modos, estábamos ya en campaña, quienes estuvimos recogiendo firmas, claro, pues una pre-campaña, una campaña simulada, o como se le quiera decir o llamar, porque nos permitió hacer ¿qué? Pues conversar con el ciudadano, oírle sus problemas, sus frustraciones, sus preocupaciones y sus soluciones, sus propuestas, que muchas veces son más importantes que las que tenemos los candidatos. Claro. Entonces, realmente hemos avanzado mucho. Yo creo que desde el mes de junio hasta hoy he visitado todas las ciudades capitales, he dado la vuelta a Colombia en dos oportunidades. Sí, exactamente, lo hemos visto. Entonces, estamos muy contentos y vamos a ganar esa candidatura y vamos a representar a estos grandes sectores de la opinión pública colombiana. Bueno, y con ese panorama, habiendo escuchado a tantos colombianos, a tantas personas en los diferentes rincones de Colombia, yo le pregunto cómo se arregla esto. Pues con decisión, con autoridad, con el conocimiento que tenemos del país, con el ejercicio de la autoridad y del orden, con el imperio de la ley, con la austeridad. Es decir, yo creo que todos los problemas del país, o que los ciudadanos siempre coinciden en los mismos problemas. ¿Cómo cuáles? Mire, yo podría resumirlo en 5, incluso tal vez en 3. Porque a propósito, me correspondió el número 3 en el tarjetón. Sí, no estaba contando. El tarjetón y el señor que está allá de tirantas, a la derecha del tarjetón, ese soy yo. Bueno, y en ese recorrido, en ese tour que hemos hecho por el país, dialogando con personas de las más disímiles condiciones, edades, etnias, mire, a la gente le da miedo. ¿Qué le da miedo a la gente? Enfermarse. Claro, el tema de la salud. Le da pavor caer en las garras de un sistema de salud ineficiente e ineficaz. Es un sistema de salud deshumanizado. Sobre todo las barreras de acceso. Acceder al sistema es un drama, es un calvario. ¿Cómo vamos a hacer para que el ciudadano pueda acceder directamente con su cédula al sistema de salud sin tantos obstáculos, sin tantas barreras? Claro. Mire, eso hay que rediseñar. Tanto paseo de la muerte. Terrible. Hay que rediseñar el sistema de salud y de qué manera vamos a enfrentar esas mafias, esas micromafias que han secuestrado el sistema. Porque realmente termina siendo el sistema de salud
un instrumento para beneficiar a unos pocos y para poner en riesgo la salud de los colombianos. Las EPS sí, ¿qué va a pasar dejarán de ser intermediarias. No manejarán en mi gobierno un peso de los recursos de la salud. Las EPS tendrán que destinarse a administrar la salud de los enfermos, de los usuarios, pero no serán administradoras de los recursos del sistema de salud. Romperemos esas micromafias que se han formado para beneficio de unos pocos. Y quitando eso, ¿qué propone? Bueno, no, es decir, es que existe hoy ya en la ley una entidad, el ADRES, que es la encargada de administrar los recursos, pero las EPS siguen interfiriendo y esa interferencia es la que ha desnaturalizado el sistema. Y por eso se han formado todas esas disfuncionalidades que en últimas quien resulta afectado es el usuario, es el ciudadano. Sí, claro. El usuario, el ciudadano, personas haciendo largas filas, pidiendo terribles turnos desde 3, 4 meses de anterioridad, pidiendo un medicamento que no le dan incluso. Es incluso, mire, barreras para acceder, barreras para tener una consulta, barreras para obtener una consulta con un especialista. Una llamada puede durar casi toda la mañana. Claro, barreras para obtener droga, para obtener medicamentos, barreras para los procedimientos médicos. ¿Cuántas personas no se han muerto esperando esas decisiones? Lleno de barreras, y no me refiero a Roy Barreras, me refiero a las barreras de acceso, cómo el sistema se ha convertido una maraña de tal medida, de tal forma que el siempre sacrificado es el usuario. Y ese rediseño es el que vamos a nosotros a realizar y de esa forma vamos a romper esas mafias que se han formado y que han secuestrado el sistema de salud. Y fíjese que es una realidad. La mayoría de los candidatos, por no decir todos, proponen un cambio, proponen una reestructuración en el sistema de salud de nuestro país. Muchos coinciden en que tiene que ser humanizada, ya bien lo decía usted. Pasemos al siguiente punto. Yo me imagino que tiene que estar por ahí el sistema pensional. Mire, exactamente. A la gente le da temor envejecer. Y le da temor envejecer porque ¿sí sabe cuántos colombianos deberían tener derecho a la pensión de jubilación, estar disfrutando de la pensión de jubilación? 6.500.000 colombianos. ¿Sabe cuántos? 1,000,000 y pico, ¿no? 1.600.000, y eso se sube un poquito, 2.100.000 con las pensiones de sobrevivencia. Muchos creen, muchos opinan, muchos afirman que el gran problema del sistema de pensión es la sostenibilidad, que es un problema de gasto público. Ya hablan de una bomba pensional y olvidan el problema más importante, más trascendental, más que ese, es la bomba social, porque 4 millones de colombianos están expuestos a la indigencia, al abandono, a la miseria. El problema es de cobertura. ¿Cómo vamos a ampliar la cobertura? ¿Cómo vamos a hacer que más colombianos se beneficien de la pensión de jubilación? Aquí está la propuesta, la pensión familiar, que ya está en la ley desde el 2012, pero es absolutamente ineficaz, tal como está diseñada. ¿Por qué es la pensión familiar? Usted llega a los 57 años de edad. Yo sé que todavía no, que falta mucho, ¿sí? Pero usted llega a los 57 años de edad y apenas logró cotizar 800 semanas. Su esposo llegó a los 62 años y cotizó 600 semanas. U otras 800 semanas. Ni usted puede pensionarse, ni él se puede pensionar, pero si sumamos las semanas cotizadas, cumplen los requisitos, tienen la edad, tienen las semanas, pensión familiar. Está en la ley desde el 2012, pero como está diseñada por los requisitos que le colocan, solamente 250, 300 familias se han beneficiado, pudiéndose beneficiar más de 1 millón de familias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el gran obstáculo que existe hoy en la ley, que usted a los 45 años ha debido haber cotizado el 25%, es decir, 325 semanas, y él lo mismo. Claro, pero también algo vinculado y relacionado con el tema del trabajo. Claro, entonces... el tema laboral. Vamos a fortalecer la pensión familiar y vamos a ampliar la cobertura, que es lo que el país necesita. La verdadera bomba social que existe es precisamente en las restricciones que existen para beneficiarse de la pensión de jubilación. ¿Y el tema de los recursos ahí?
los recursos los vamos a obtener. ¿De qué forma vamos a obtener recursos? ¿De qué forma? En Colombia, ¿sí sabe cuántos informales hay en el país? ¿Cuántos? 15 millones. 15 millones. De los 23 millones de ocupados, 15 son informales. Solamente 7.500.000 tienen seguridad social, están afiliados a salud y a pensiones. Y los informales, que son los vendedores ambulantes, que son los trabajadores de la construcción, esas personas o cotizan o comen. Totalmente de acuerdo. Entonces comen. O cotizan o comen. No, fíjese lo que pasaba la semana pasada en Girón, en Santander. Una señora, una vendedora de tintos, fue multada por el nuevo código de la policía que porque estaba invadiendo el espacio público. Una vendedora de tintos. Entonces, así es absurdo, es absurdo. Una multa, una sanción, claro, imagínese, entonces, esa señora, ¿cómo va a ir a pagar eso? Entonces, o cotizan o comen. De cada 1.000 pesos tendrían que cotizar 300 pesos. El 28.5% de lo que ganan tienen que destinarlo a la cotización. ¿Qué vamos a hacer nosotros para lograr hacer migrar esos millones de informales a la formalidad para obtener recursos? Vamos a reducirle los porcentajes de cotización. Es que un dependiente, alguien que tiene su patrón, cotiza a un trabajador el 4% en salud y el 4% en pensiones. Los independientes tienen que cotizar el 28.5%. Vamos a reducir el valor de las cotizaciones, los porcentajes, vamos a hacer atractiva la formalización y vamos a hacer migrar millones de informales a la formalidad y vamos a obtener recursos. Pues, doctor Ordóñez, vamos a hacer la pausa aquí en la otra cara de la moneda, pero ya seguimos para abordar los otros puntos que nos quedaron ahí en el tintero sobre ese programa que usted tiene en caso de llegar a la presidencia de Colombia. Hacemos la pausa, ya venimos. Bien, estamos de vuelta en la otra cara de la moneda, en esta conversación con Alejandro Ordóñez, quien quiere llegar a la presidencia de nuestro país. Abordábamos un poco esas propuestas de gobierno que propone Alejandro Ordóñez en caso de ser electo, y estábamos abordando justamente el tema de la formalidad. ¿Cómo hacer atractiva la formalidad en nuestro país? ¿Qué cantidad de personas trabajando de manera informal? Pero eso también, doctor Ordóñez, relacionado y vinculado con un poco con el tema de qué difícil es hacer empresa en este país. Es muy difícil. Qué difícil es emprender. Es muy difícil hacer empresa. Me quedó la mitad de la propuesta pensional, pero sigamos mejor. Pero es bien atractiva porque necesito levantar más votos de estos señores que están acá. Bueno, entonces, mire, la gente le da miedo invertir, le da miedo enfermarse, le da miedo envejecer, le da miedo invertir. Mejor dicho. Mire, la presión fiscal que Colombia tiene es altísima, es de las más altas del mundo. Cerca del 70% de las utilidades netas tienen que pagarlas desde impuestos. Cualquier régimen socialista envidiaría nuestro sistema fiscal, nuestro sistema tributario, un sistema, aparte que un sistema complejísimo. Eso nadie puede hacer declaraciones de renta, eso las tiene que hacer a uno. Sí. Yo la hice en una oportunidad y me sancionaron. Bueno, imagínate. No, siempre uno termina pidiendo asesoría, venga, ¿cómo se hace para que...? Terrible. Claro. Mire, vamos a simplificarlo. Mire, en Colombia hay una cultura de la evasión. Aquí la gente no paga impuestos y no paga impuestos, primero porque sabe que se la roban, y segundo porque no ve beneficios. Hay carreteras, hay salud, hay educación, hay seguridad, pues no la hay, y la gente no paga impuestos. ¿Y qué vamos a hacer para lograr que haya más inversión, para lograr que haya más empleo, para lograr que haya menos informalidad, que fue lo que hicieron los países asiáticos para lograr dispararse, para lograr que la economía creciera, claro, con austeridad, con seguridad jurídica y con un régimen fiscal que promueva la inversión? Entonces, y el tema de la austeridad, fíjese que ya lo he mencionado 2 veces. Claro, es que esta es la falta de austeridad del gobierno de Rochón, el gobierno que gasta, la irresponsabilidad. Y eso tiene una razón, es una explicación, una justificación. Es una deformación neokeynesiana en la cual se cree que el déficit fiscal es el motor del desarrollo. Entonces usted tiene que gastar y gastar y gastar y gastar porque eso produce desarrollo. Y pues, ¿cómo se paga eso? Pues con más impuestos, con más impuestos. Y endeudados de aquí para adelante. Claro, claro. Yo recuerdo, yo aprendí estas nociones de la sostenibilidad fiscal hace 50 años con mi abuelita.
Mi abuelita regañaba a mi mamá. Un día me la encontré regañando a mi mamá cuando llegaba del ¿Qué le mercado. Decía, mijita, como será santanderiana, era cañera, pero sí, santanderianizada. Decía, mijita, aquí en la casa se gasta lo que se come. Perdón, sí, se come lo que se gasta. Se come lo que se gasta. Eso no estuvo en Harvard. Ni fue ministra de Hacienda, pero le aprendí más economía y más hacienda pública que al doctor Cárdenas, el ministro de Hacienda. Entonces, mire, eso está inventado, la reducción de impuestos. Si nosotros queremos que la economía crezca, hay que reducir impuestos. Porque reduciendo impuestos hay más recaudo, hay más inversión, hay más consumo, hay más empleo, hay menos informalidad, hay más platicas para las políticas públicas. Pero ¿cómo está el país en este momento? Y le pregunto, ya que menciona el tema del doctor Cárdenas, del ministro, fíjese que hace poquito, con relación a las consultas populares, dijeron, no, un momentico, que es que no hay plata ni siquiera para eso en este país. Si algunos municipios quieren hacerla, tienen que meterse la mano al bolsillo y pagarlas ustedes mismos, porque es que nosotros estamos apretados en cuanto a temas de dinero. Sí, claro, es que con esa falta de austeridad, con el déficit fiscal, con el gasto público desbordado como está, pues no alcanza ningún dinero. Es que eso es, primero, con austeridad, segundo, con seguridad jurídica, tercero, como un régimen, con un sistema tributario que promueva la inversión. Es que hay que hacer más fácil pagar impuestos que evadir. Y si usted logra reducir sustancialmente los impuestos, mire, en países como... Pero sí se puede hacer con el panorama, con el escenario actual que tenemos en este país. Claro que sí, porque la gente cree que bajando impuestos se reduce el recaudo. No, bajando impuestos se aumenta el recaudo, bajando impuestos aumenta la inversión, bajando impuestos hay menos evasión. Es indudable que ese es el gran desafío que tenemos. Eso es lo que han hecho muchos países, incluso en otras latitudes, y eso hay que pensarlo aquí en Colombia, es crear el impuesto plano. Es decir, que usted paga un mismo porcentaje por las rentas de capital y las rentas de trabajo sin hacer distinción. Y usted sabe que pagará el 10 o el 15 o el 16% de todo ingreso que tenga. Y podemos hacer la declaración de renta en 5 segundos. Pero eso ha generado el crecimiento de economías y realmente desafío. Porque mire, la única forma conocida de hacer rica al Estado es hacer rico al ciudadano. Es proteger al ciudadano, porque el verdadero motor de la economía es la iniciativa privada, es la protección de la propiedad privada. Es la mejor manera, la creación de empleo es la mejor política social. La creación de empleo responde a los desafíos mediante todas estas estrategias de inversión, estas estrategias de consumo. Nosotros debemos hacer toda una reformulación en esta materia, pero teniendo a sabiendas, teniendo claro que es mediante la iniciativa privada, la promoción de la iniciativa privada, que lograremos dar un golpe definitivo al crecimiento de la economía. Claro, y para todo eso, lógicamente, se necesita también seguridad. Claro, seguridad en todas partes del país. Claro, seguridad no solamente seguridad ciudadana, que no la tenemos, que la hemos perdido, gracias al incremento exponencial. De hecho, Bogotá tiene los índices disparados de inseguridad. Sí. Y acuérdese una cosa, están disparados desde el momento que hubo un aumento exponencial de los cultivos de droga, gracias a los acuerdos de La Habana. Estas 220.000 hectáreas de coca, ¿qué implica? Pues más coca en las ciudades, más alimento para las bandas criminales, más extorsiones, más inseguridad ciudadana, más alimento para que estas bandas criminales, porque estas bandas criminales no solamente distribuyen, sino cometen delitos. Pero seguridad no solamente ciudadana, seguridad jurídica. Es que a usted le cambian las condiciones jurídicas a cada instante, a cada momento. No solamente las circulares del gobierno, los decretos del gobierno, las decisiones judiciales. Aquí la seguridad jurídica es un problema de arqueología. Están en los anaqueles de los museos, pero aquí le cambian las reglas de juego en cualquier momento. ¿Qué inversión puede? Por eso es que la inversión está migrando. Por eso es que la inversión ha migrado. Cerca de 8.000 empresas se han ido del país. Se han ido a otros países, a Perú sobre todo, a Ecuador, a Argentina, a Chile, porque aquí carecen de seguridad y entonces sin seguridad no hay inversión. No solamente seguridad ciudadana, seguridad jurídica, seguridad política, con la inestabilidad política que generó
el acuerdo de La Habana, pues eso igualmente ha creado una sensación de pánico. Y para allá quiero ir porque fíjese que usted ha dicho que Colombia rechazó el acuerdo de La Habana, pues lo veíamos en el plebiscito, y usted ha dicho hay que cumplir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hay que hacer? Que hay que cumplir. Así, ¿Y cómo? Ya a estas alturas de la vida, como decía, o en este punto, ¿cómo cumple o qué se hace o qué se reversa ahí? Como decía Perogrullo, cumplir es cumplir. Colombia dijo que no y rechazó los acuerdos. Y eso ha generado una dosis de ilegitimidad después de que el gobierno ha pretendido o pretendió imponer de una manera arbitraria los acuerdos de La Habana. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Lo he dicho. Hay todos unos inamovibles que surgen del acuerdo de La Habana, que tienen que ver con la impunidad, que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con la actuación, con la intervención política, que tienen que ver con el narcotráfico como, ¿qué piensa de la JEP político. Voy para allá. Entonces, allí, ¿qué nos toca hacer? Lo he dicho, vamos a convocar una constituyente. Voy a propiciar la convocatoria de una constituyente para que sea allí donde se definan todos estos aspectos que el pueblo colombiano rechazó. Ahora hay que distinguir, porque la gente se me asusta, se me escandaliza. Uy, vamos a volver a la guerra. No, lo vamos a echar para el monte tampoco. Los rasos, los guerrilleros rasos, esos están ya amnistiados, están ya indultados. Hay que generar políticas públicas para su protección, para darle su estabilidad, para que no vuelvan al monte. Pero lo de los vagabundos, ¿y los que no son rasos? Los vagabundos responsables de los crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad, bueno, la constituyente decidirá, pero voy a saldar esa deuda, la que se tiene con los colombianos frente a un ordenamiento jurídico espúreo e ilegítimo que surge a partir de la imposición a la brava de los acuerdos de La Habana. Es que ellos, el gobierno y la FARC, hicieron trizas el ordenamiento jurídico del país, hicieron trizas la credibilidad de los colombianos en su institucionalidad, ese mensaje dramático que recibieron todos los colombianos, sobre todo los menos favorecidos, que el crimen sí paga, que como robaron mucho, que como secuestraron mucho, que como mataron mucho, los premiaron. Por eso es que los helenos se paran y se sientan, y se paran cuando matan más, cuando ponen bombas, cuando destruyen la infraestructura del país, cuando secuestran. ¿Por qué? Porque saben que eso da réditos. Entonces, es indudable que aquí... Pero están haciendo política, vea, a estas alturas de la vida están haciendo política. Conmigo, incluso hay uno por ahí que va a estar en el tarjetón en caso de que usted llegue. Pero ¿cómo le parece? Conmigo, me refiero al Ejército de Liberación Nacional, conmigo, como reza el adagio popular, tacarán burro. Porque yo no negocio una coma del ordenamiento jurídico con los bandidos. Yo no negocio una coma de una política pública con los bandidos. ¿Qué tendría que pasar con el ELN? Ustedes, colombianos, deben estar tranquilos, porque la piñata de la impunidad le quedan 3 meses de vida. Está en cuidados intensivos, está ya desahuciada. El 7 de agosto se iniciará un gobierno de autoridad y de orden. El ELN, fíjese, ya fue enviado nuevamente al Ecuador, el jefe negociador, Gustavo Bel. Claro, y se pararon bravísimos hace 8 días, y el gobierno protestó, y el ministro se rasgó las vestiduras, y el presidente hasta habló. Y eso uno sabía que eso era un sainete, y por el otro teléfono llamaron al secretario de la ONU para que viniera y le solucionara todo. Entonces, ¿ellos qué saben? Es la pedagogía que hicieron con la FARC. Maten mucho, que yo les doy mucho. Secuestren mucho, que yo les doy mucho. Extorsionen mucho, que yo les doy mucho. Ellos saben que esa pedagogía... ¿Usted seguiría con ese proceso con el ELN? Mire, claramente, justicia transicional, ¿cuál es? La que se le aplicó a los paramilitares. La justicia transicional es penas privativas de la libertad con reducciones razonables, los 7 años que se les dieron a los paramilitares. Verdad y reparación, máximo de verdad y mínimo de reparación y medios de reparación. Entonces, es indudable que si quieren reintegrarse a la vida civil, entreguen las armas, entreguen los secuestrados, cesen las actuaciones contra la sociedad civil y se sometan ¿a qué? A la justicia transicional, a los 7 años de penas privativas de la libertad, igual a la que se sometieron los paramilitares. Pero nada de negociar nuestra institucionalidad. Con los bandidos no negociaré la institucionalidad. Eso lo hizo el anterior gobierno, pero este gobierno
no defraudará a los colombianos ni a las víctimas. Óigame, doctor Ordóñez, ya se nos acabó el tiempo, pero lógicamente le tengo que preguntar por un tema que usted siempre ha estado ahí en el momento mismo en el que salen denuncias con relación al tema de violación de niños. ¿Qué tiene que pasar con eso? Usted ha propuesto algo como la pena de muerte, pero eso no sería un retroceso para el país. Para casos excepcionales. Mire, el caso que hoy estamos escandalizados todos los colombianos. El lobo feroz. El lobo feroz. Antes fue los Uribe Noguera, antes fue el señor Garavito, los señores de las FARC. Se trata, he dicho, he repetido, he reiterado, debemos pensar en Colombia, en abrir la discusión sobre dos temas que aquí son vedados, pero frente a casos excepcionales, dramáticos. Se trata de defender a las futuras víctimas, se trata de defender a los futuros niños. Debemos empezar a pensar y a discutir, no estoy diciendo que se implanta, discutamos la pena de muerte para esa clase de delitos, esos delitos atroces, excepcionales, como los del lobo feroz. Sí, 500 niños. Y como los señores de la FARC, otros tantos cientos de niños, y o la cadena perpetua. Discutamos o la pena de muerte o la cadena perpetua, pero tenemos que disuadir a estos bandidos para que no sirvan causando el dolor frente a los niños, las tragedias, los homicidios, las violaciones frente a los niños. Lo otro es, en últimas, si no acudimos a la disuasión, vamos a tener que seguir soportando cada tanto los escándalos como el que estamos sufriendo hoy. Doctor Ordóñez, gracias por haber estado con nosotros aquí en La Otra Cara de la Moneda. Siempre bienvenido, ya veremos qué pasa. Le deseamos muchísimos éxitos además. Muchas gracias por la invitación y me vuelvan a invitar. Claro que sí, siempre bienvenido. ¿Va a votar por mí? Eso no lo puedo decir. El número 3, ¿no? El número 3, el número 3 a la derecha del tarjetón. Bueno, señor, con gracias. Las tirantas. Eso yo creo que lo identifica, no se preocupe. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes también gracias por haber estado ahí en La Otra Cara de la Moneda, como siempre.